Eh, Estamos aquí con Angelo Nestore Hola. y vamos a hacerle un par de preguntas. La primera pregunta que se nos viene a todos a la cabeza es, en vistas de las circunstancias actuales, como editor, actor y escritor, ¿cómo te está afectando la pandemia y el confinamiento? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la entrevista, que es un placer compartir este ratito contigo. Y decirte, bueno, claro que digamos que la cultura ha sido una de las grandes, ¿no?, áreas que han sido castigadas por esta pandemia. Y la verdad, por un lado, te das cuenta en estas circunstancias, de la importancia, ¿no?, del todo el tejido cultural y de lo que realmente nos está ayudando a sobrellevar una situación tan compleja como la actual. Y por otro lado también la falta, ¿no?, de apoyo, ¿no?, de la fragilidad de un sistema que realmente con este desequilibrio hace que se hunda, y realmente ha llevado a la ruina. Sobre todo, bueno, desde mi ámbito puedo decir que muchas librerías, ¿no?, espacios, ¿no?, librerías independientes, espacios de un poco de resistencia que hacen una labor encomiable, ¿no?, en cuanto a la difusión de la cultura, pues se han visto, ¿no?, a veces hasta obligados a cerrar. Y entonces, evidentemente, todos perdemos cuando esto ocurre, y se ve reforzado, pues nada, los grandes, ¿no? Pues pienso en Amazon, ¿no?, o en estas grandes cadenas de distribución, que al fin y al cabo en las cuales se desvirtúa, ¿no?, por completo el papel cultural también del librero, de la librera. Entonces, claro, a nivel editorial todo eso ha significado en nuestro caso también un parón, porque separa la imprenta, separa la distribuidora, que también implica una pérdida de ingresos, ¿no? Y también todos los libros que han salido, y aquí lo vinculo a mi faceta, ¿no?, de escritor. Todos los libros que han salido justo antes de la crisis también ahora están en un limbo, ¿no?, porque eran novedades en las librerías, la librería han cerrado y ahora vuelven a abrir con nuevas novedades. Entonces todos los libros que han salido, como el mío en febrero, pues ya no están. Estos han estado y ahora son un poco fantasmas, ¿no? A nivel creativo, pues yo he pasado toda una primera parte de la cuarentena, ¿no?, de la pandemia, bastante mal, ¿no? No tenía la capacidad de poder elaborar un, un discurso, de escribir, de reflexionar, porque toda mi energía estaba como muy dispersa, pensando en si mi familia estaba bien o no estaba bien, o qué iba a pasar, ¿no?, con todo, con nuestra sociedad, ¿no?, tal y como hemos planteado la sociedad y la rapidez con la que íbamos. Yo pensaba que, o sea, es muy raro cuando he estado borrando las cosas de Google Calendar, toda mi charla, la lectura, las presentaciones, porque justo iba a llegar un momento muy, muy rico de estos eventos. Decía, yo un día iba a estar en Madrid, al día siguiente iba a Marbella, y luego al día siguiente tenía que volver a Madrid, luego de Madrid a Barcelona, y ahora lo pienso y digo, esto no es sano. ¿No? Como que necesitaba, ¿no?, realmente lo he vivido como también un momento para reflexionar y pensar en otras prioridades, ¿no? Y al final, bueno, en esta última época, en esta última etapa, pues sí que estoy escribiendo un poco más. Llevaba mucho tiempo sin escribir. He vuelto a leer porque tampoco podía leer. Fíjate, tenía todo el tiempo del mundo, ¿no?, entre comillas, pero no podía leer. O sea, leía y era como si no estuviera leyendo porque no me estaba concentrando. Y ahora sí que estoy escribiendo, pero nada que ver con la pandemia o con lo que está ocurriendo ahora, porque creo que es algo que necesita una época, ¿no?, un periodo, digamos, de reflexión para poder describirlo, analizarlo con más tiempo, ¿no?, con un poco más de detención y
y eso, y de calma, necesitamos calma, y ahora no la. Sí. Pues muy relacionado con lo que hablabas antes del tema de las librerías, los problemas económicos que ha traído la cuestión de la pandemia, el confinamiento. Bueno, hace unas semanas las redes ardían con la cuestión del apagón cultural y cómo Sí. te posicionas más o menos de este movimiento. Sí, en ese sentido, pues creo que es muy, muy, muy importante, como te decía un poco antes, ¿no? El tema de poner de manifiesto la importancia de la cultura y que, por ejemplo, un ministro de Cultura de un gobierno progresista haya dicho, aunque supongo que, claro, es un momento en el que todo el mundo, digamos, está un poco trastornado, ¿no? Por lo que está ocurriendo, entonces también entiendo que lo que ha dicho no quizás se deba un poco a este descontrol general que tenemos, diciendo que bueno, que la cultura tiene que esperar, ¿no? De que ahora no es momento para la cultura, pues me parece bastante peligroso porque no nos estamos dando cuenta de que en gran parte la cultura también nos está salvando y siempre nos ha salvado porque nos está ofreciendo herramientas para leer el mundo, herramientas para poder desarrollar nuestro espíritu crítico. Entonces, un apagón cultural pues me parece como una buena arma, ¿no? Entre comillas, aunque no me gusta mucho ese lenguaje bélico que se está usando, pero como una herramienta, digamos, mejor, de resistencia y decir, oye, vamos a reflexionar en torno al papel de la cultura y si decimos que la cultura ahora tiene que esperar, entonces que quizá no le estamos dando el papel que realmente siempre, ¿no? Debería haber tenido. Y en cuanto a, por otro lado, ¿no? El tema de las librerías y tal, creo que es importante también poner de manifiesto que ha habido algo positivo que quiero sacar de este periodo, ¿no? De pandemia, ¿no? Y de cambios tan repentinos. Es la red de cuidados que se ha ido tejiendo entre el público lector y los agentes de la cultura, y en concreto de la edición. Te pongo un ejemplo concreto para que sea más fácil entenderlo. Pues, puesto que la librería estaba cerrada y evidentemente nadie podía comprar libros en una librería, pues algunas editoriales como la nuestra lo que ha hecho ha sido ofrecer un 35% de ganancias, o sea, un 35% de las ventas que procedían de nuestra página web iba a la librería que el lector o la lectora, bueno, la cliente que compraba el libro en la web decidía. Entonces era como este porcentaje es parecido al porcentaje que una librería obtiene cuando vende un libro en su espacio. Entonces era como una forma de decir, aunque tú lo compres en mi página web, es como si se lo hubiera comprado al librero o a tu librera de confianza. Y es una forma para apoyar el mundo editorial sin olvidarnos de las librerías, para que las librerías, como te decía antes, no se vean obligadas a cerrar. Vale, la verdad es que estoy muy de acuerdo con la mayoría con todo lo que... Y bueno, ya saliendo un poco del tema político y entrando ya un poco en tu obra, hace poco leí, bueno, gran parte de los poemas de Hágase mi voluntad y me llamó especialmente la atención el poema Insepulto, en concreto los versos Sin hombres ni mujeres, todos extranjeros. ¿Ha afectado el hecho de ser extranjero en España a la forma en la que percibes la identidad, tanto nacional como tal vez sexual o de género? Sí, por supuesto. O sea, con Hágase mi voluntad he intentado hacer un trabajo de honestidad hacia mí. Es decir, desde qué lugar puedo hablar y qué es lo que puedo, ¿no?, decir. Y entonces, por un lado, ofrecer esta mirada fronteriza, ¿no?, entre dos culturas y dos lenguas, y por otro lado también, a través de esta mirada, ¿no?, de esta frontera, también he podido mirar hacia el otro lado, el lado del poder, ¿no? Es decir,
sí es verdad, soy el extranjero, el que viene desde fuera, el bárbaro, ¿no? Entre comillas, pero que no me tengo que olvidar el otro lado de la moneda, es decir, vengo de Italia, que es un país del primer mundo, soy una persona blanca de clase media, entonces también ejerzo un poder, ¿no? Simbólico, también muy fuerte. No es lo mismo que yo sea ítalo-español que, por ejemplo, imagínate si fuera un inmigrante que viene de Marruecos o que viene de China o que viene de otro país, ¿no? Imagínate, de la India. Entonces todo eso influye, evidentemente, en la percepción que tenemos de nuestra identidad y tiene unas consecuencias políticas, como puede ser también, evidentemente, la de ser hombre o mujer o tener educación como tal, porque yo no me defino como ninguna de las dos opciones, pero aún así no puedo olvidar que he tenido una educación como un hombre. Y entonces eso sí que me ha otorgado muchísimos privilegios dentro de la sociedad en la que vivimos. Con respecto a, bueno, el hecho de que tu lengua materna no sea el español, quería preguntarte qué te llevó como escritor a publicar tus obras en español en vez de en italiano. Pues realmente es muy curioso. De hecho, hay un poema en el libro, hacia el final, en el cual escribo los dos idiomas. O sea, hay alguna palabra en español y otra, o sea, predomina siempre el español, pero he dejado algunas palabras en italiano porque eran las que me surgían a la hora de escribir. Yo siempre escribo en español porque he empezado a escribir poesía desde que no me vine a España, entonces estaba escribiendo mi tesis doctoral y entonces todo el día escribiendo en español y entonces me salía como natural escribir en español. Pero sí que es verdad y me sigue pasando que muchas palabras que me salen en italiano y siempre luego las traduzco. Entonces a veces me gustaba la idea en ese poema en concreto de dejar algunas palabras que, bueno, me habían salido en italiano a la hora de redactar el poema. Y por otro lado, creo que una gran ventaja que te da, lo estaba hablando un día con Chantal Maya, la escritora, que también ha sido profesora en la Universidad de Málaga, de estética, porque ella también ha tenido una experiencia parecida a la mía, aunque ella se vino a España con 13 años, ¿no? Y yo con 20 y pico. Escribir desde un idioma que no es el tuyo te ofrece la posibilidad de escribir sin muchas ataduras, ¿no? Que el propio lenguaje te crea porque lo has estudiado de alguna forma y sabes que que la lengua se ordena de una manera. Entonces tú, al no ser tan consciente de ello, pues puedes abordar el texto desde una perspectiva distinta, ¿no? Y con un poco más quizás con un espíritu un poco más gamberro, casi. Y es un poco lo que me ha pasado. O sea, escribir en otro idioma, un poco como cuando, no sé si te ha pasado alguna vez o la percepción que tienes cuando una persona extranjera, imagínate una persona que viene de Reino Unido, pues te dice una palabrota en español y se ríe, o como ¿por qué? Porque esa palabrota no tiene la connotación, porque no le reconoce como tal. Tú sí, entonces como que dices, ay, Dios mío, ¿qué estás diciendo? Pero esa persona en concreto no, cuando nos pasa, ¿no? Cuando vamos al extranjero y decimos una palabrota, ¿no? Una palabra malsonante, no tenemos la misma percepción, y un poco lo que me ocurre cuando escribo el poema, o sea, no tengo la misma percepción del idioma cada vez que hablo como si fuera mi idioma. Entonces, la idea también de poseer, ¿no? La idea de poseer un idioma, hacerlo mío, de ser un poco un infiltrado, ¿no? Del castellano, pues me resulta interesante. Y en vez de autocensurarme y no escribir y avergonzarme y decir, Dios mío, esto no está bien, pues en vez de decir para, aquí vapor, aquí no sé qué, pues entonces lo he utilizado a mi favor, ¿no?
De hecho, lo que decías antes, o sea, cómo sobre el proceso creativo cuando Sí. escribes y cómo Ujú. te salían, bueno, igual palabras en distintos idiomas, puede estar un poco relacionada con la siguiente pregunta, y es que cuando escribes, ¿piensas en el texto como un texto para el papel o como un texto para ser recitado? Qué buena pregunta. Yo normalmente lo escribo, claro, lo escribo en papel porque aún no sé por qué, tengo una libreta, además tiene que ser una libreta especial, si no, no puedo. Divido, digamos, la libreta está dividida, la hoja izquierda lo utilizo para tomar nota y la parte derecha al final vuelvo a construir el poema. Luego el poema lo leo en voz alta y tiene que, o sea, siempre pienso en leerlo en voz alta. Me tiene que, no me gusta la palabra emocionar, pero tiene que vibrar el poema. Entonces, una vez que lo... Claro, yo tengo este problema justamente, que es el problema del oído, ¿no? Del ritmo. Al no ser mi idioma, hay ciertas cosas que me suenan bien y que no están bien. O no tengo este control del castellano, ¿no? Como algo, como una lengua materna. Entonces lo que hago es eso, lo que te comentaba, se lo leo varias veces en voz alta y desde allí sí que lo modifico, pero nunca escribo un poema sin leerlo después en voz alta. También por el tema de que has tenido algunos premios como actor, me preguntaba si, y también has trabajado en ocasiones en recitales, me preguntaba esa cuestión. Luego, por otra Sí. parte, me interesa mucho el título de tu poemario, Hágase mi voluntad. ¿Por qué elegiste ese título? Sí, lo que tú dices, también evidentemente la formación en el teatro pues te ayuda evidentemente a tener en cuenta ciertos factores que a veces si te dedicas solo exclusivamente a escribir probablemente no lo tendría en cuenta, aunque tengo que reconocer que hoy día con el tema también con el auge de las redes sociales, con de los vídeos, de los recitales, entonces es verdad que la nueva generación presta cada vez más atención a la oralidad, ¿no? Y a la puesta en escena de algo. Entonces yo creo que si no lo trabajas, no deberías hacerlo, es decir, mm, escribir y que la gente te leas no implica que tú debas leer en voz alta o debas participar en recitales si no sabes hacerlo o si no lo entrenas. Y no estoy diciendo que no lo puedas hacer, simplemente que creo que son dos facetas distintas, no sé, como la persona que se dedica a, no sé, a nadar, pues tendrá que entrenarse también corriendo o haciendo otras cosas, no sé, es un símil muy malo, pero es decir que muchas veces detrás de una disciplina hay otras y realmente de hecho están divididas en como son etiquetas que se le pone, que es la poesía, entonces bueno, aquí se nos podría ir un poco, ¿no? También, pero es muy interesante jugar, a mí me gusta mucho jugar en las fronteras, un poco retomando lo que te decía antes, ¿no? De mi experiencia vital. Pues el hecho de jugar en la frontera y de atravesarla y de quedarme en la frontera también me interesa. Y en cuanto al título, pues el título, bueno, evidentemente toda mi obra tiene una tradición bíblica, digamos, tiene ecos bíblicos religiosos, y porque creo que mi formación y creo que en general la sociedad en la que vivimos está claramente muy relacionada con temas que a través de la religión se han fijado y se han salido también de ella, es decir, que ya los damos, ¿no? No tiene por qué ser creyente como para, por ejemplo, tener metida en la cabeza temas como el castigo, como la penitencia, el perdón, la fidelidad. Son temas como que ya han salido del discurso religioso y forman parte de nuestra sociedad y son temas evidentemente políticos, porque evidentemente la religión tiene y siempre ha tenido
un papel, ¿no?, de control y político muy muy importante. Entonces, hágase mi voluntad, bueno, el primero era Dando Nada, el segundo era Actos Impuros, y ese tercero es Hágase mi voluntad, juega justamente con esta idea de hágase mi voluntad. ¿Por qué? Porque realmente yo, como percibido como varón blanco, de clase media, occidental, tengo unos privilegios para que se haga lo que yo diga. O sea, es decir, estoy en una situación de poder y estoy oprimiendo otras realidades, ¿no? Otras figuras y otros individuos, otros cuerpos. Y por otro lado también, hágase mi voluntad, es esta llamada de yéndome más a una segunda parte del poemario que reflexiona un poco desde lo queer, es que se oiga, ¿no?, la voz de estos individuos, estos sujetos que trabajan desde la resistencia, desde lo subversivo, que trabajan desde las fronteras, ¿no? Y que siempre han sido cuerpos que han sido victimizados o que se han puesto en una situación de esclavitud simbólica, ¿no?, y de dependencia con respecto a otros. Y sobre este mensaje político e incluso con referencias religiosas, sí. ¿Crees que alguna vez te has autocensurado a la hora de escribir por, bueno, tal vez miedo a cómo ciertos grupos puedan recibirlo? Fíjate, creo que mi gran censura ha sido no escribir poesía y de estos temas hasta los 27 años. Hasta los 27 años, porque tenía miedo de hacerle daño a mi madre. Fíjate, hasta los 27 años decían... Y luego fue entonces cuando dije, no, en absoluto. Entonces creo que sí que me he ido censurando a lo largo de toda mi vida, pero el momento en que he escrito, pues no hablo sin tapujos, aunque claro, va por racha, ¿eh? Hay rachas en las que recibo como muchísimo insulto y otra racha en la que nada. Esa es una racha, estoy viendo una racha en la que nadie se ha metido conmigo. Bueno, durante el confinamiento solo una persona que me ha deseado el coronavirus, pero aparte de eso, no. Y al final te acostumbras y bueno, no pasa nada. Creo que le estoy dando voz también porque tengo el privilegio de tener unos focos o sea, gente que está interesada en mi trabajo, gente que me está editando, gente que está haciendo que mis palabras se puedan oír. Entonces, desde este privilegio, pues me siento satisfecha, ¿no?, como persona que es capaz de vehicular ciertos discursos. Y no me censuraría y de hecho lo que estoy escribiendo ahora, bueno, tiene un título provisional, se llama No amarás, y justamente hablo de cuestiones como política que van un poco más al núcleo, ¿no?, de lo que estamos viviendo ahora desde estas políticas de extrema derecha, ¿no?, también que están poniendo un poco en entredicho valores tan básicos como, ¿no?, tan básicos como, ¿no?, valores democráticos. Entonces, bueno, justo lo que has dicho está perfectamente enlazado con la siguiente pregunta y es si te preocupa el incipiente crecimiento de las posturas reaccionarias representadas. Sí. sí, por supuesto. Entonces, creo que justamente o sea, yo no concibo, quizá porque también venga de la militancia desde Italia, o sea, yo nunca he escrito, pero sí que siempre he sido militante. Entonces, no concibo una obra artística ajena a unos principios o a una denuncia de lo que está pasando alrededor, ¿no? Y si yo soy, lo que decía muchas veces, si yo estoy viendo algo que me parece injusto
y encima tengo un altavoz para poderlo ¿no? Comunicar y transmitir, si no lo hago, para mí soy igual de responsable que la persona que están oprimiendo. Entonces para mí eso es fundamental, es muy importante. Y ya por último, Sí. ¿crees que el arte está contribuyendo a que la sociedad sea cada vez más tolerante hacia aquellos colectivos que se salen de lo normativo, heteropatriarcal? Sí, por supuesto. Aunque el arte en sí puede tener, o sea, no creo que sea tanto el arte, sino no artistas en concreto, porque el arte también puede tener una tendencia reaccionaria y de legitimar al revés, ¿no? La violencia patriarcal. Y eso también se ha visto. No lo sé, pienso, ¿no? En varios, ¿no? También autores muy conocidos. Por ejemplo, sé que es muy duro, pero también hay que volver a leer ciertos clásicos desde otro prisma, ¿no? Por ejemplo, cuando Neruda dice me gusta cuando callas porque estás como ausente, una lectura que podemos hacer hoy día, desde luego no va a ser como la lectura que se hizo cuando se escribió este poema. Es decir, no es el arte en sí, sino la manera quizá de interpretarlo, las herramientas que el arte te puede dar para volver a cuestionar el propio arte. Y quizá algún día, pues evidentemente, no sé, quizá se pueda cuestionar también mi discurso y se puede ver hasta como reaccionario, no sé lo que va a ocurrir, pero sí que es muy importante esto y esta posibilidad de ver el arte eh, como algo que puede sufrir ciertos cambios de puntos de vista, ¿no? De opinión. Pues hasta aquí llega la entrevista. La verdad es que ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias. Y nada, eh, hasta otra. Adiós.